Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería darles la bienvenida a este segundo video que hace apoyo de lingüística. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Julián Lanes, soy un estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social, militante de Todos por Sociales. Y bueno, la idea hoy es apuntar a lo más importante de los autores de Bühler y Jacobson, que son dos autores de la corriente estructuralista, también vinculado al signo lingüístico, en donde amplían sus funciones, si se quiere, o le dan otra redefinición a lo que Saussure, consideraba el signo lingüístico como, significante y significado. Por lo cual, ya tenemos otro tipo de criterio a ver. Sin más que decir, Bühler va a considerar él considera al lenguaje como un instrumento, como un órgano, está expresado en el texto, y también considera el signo lingüístico como un hecho material, que se da bajo tres relaciones: el emisor, el receptor y los objetos y relaciones. Tal vez este último es el agregado más importante porque agrega una cuestión que viene a ser ligada al contexto o al entorno. Entonces, él, para que haya un signo lingüístico, que podemos, yo voy a hablar como si tuviéramos un esquema, ¿no? Pero un signo en el medio, va a haber un emisor, un receptor y objetos y relaciones arriba. Cada parte va a tener una función específica. Del lado del emisor, la función es expresiva. Es básicamente expresar alguna situación, alguna manifestación del hablante, algún impulso, algún instinto que tenga para expresar o comunicar algo. Del lado del receptor, que va a recibir esa función, tiene la función apelativa. Es decir, yo busco que mediante lo que yo digo, busco apelar al receptor. Es decir, si yo le quiero dar una orden, quiero que la haga. Apelo a que lo cumpla. Si yo le pregunto qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, qué es lo que piensa, también que me lo comunique. O sea, en eso entra el juego fuerte la cuestión de apelar. Después, igual puede entrar también la cuestión de la resistencia o el que no se dé, pero eso, es una cuestión primordialmente de apelar. Es una función apelativa. Y el de objetos y relaciones, la función es la representación, la representación de las cosas que aparecen en el lenguaje. Cada una de estas partes va a tener una función, la función es lo que dije, va a tener un signo. O sea, el signo lingüístico se da en base a las tres relaciones, pero cada área va a tener un signo propio. En los objetos y relaciones, el signo es el símbolo. En el caso del emisor, el signo es el síntoma, es el indicio, o sea, lo que a mí también me motiva para expresar o comunicar algo. Y del lado del receptor, el signo es una señal, un llamado de atención, podríamos decir también, ¿no? O sea, también está muy ligado todo, ¿no? No son términos muy ajenos. Dicho esto, después tenemos lo que es la división de los campos. O sea, para objetos y relaciones, Bühler lo va a llamar como que es el campo simbólico, que es de la representación conceptual, y tal vez es el campo más estudiado. Y el campo mostrativo o señalativo va a corresponder al emisor y al receptor, que es donde opera mucho la deixis. ¿Qué es la deixis? Son los pronombres generalmente. Yo, tú, él, ellos. Opera mucho en ese campo eso. Entonces, hasta acá, con Bühler tenemos el emisor, el receptor, los objetos y relaciones. Desde el lado del emisor está la función expresiva. Desde el lado del receptor, la función apelativa. Desde los objetos y relaciones, la función de representación. Todo esto forma un signo lingüístico, pero que cada área también posee uno propio. Desde el lado del emisor es el síntoma, desde el lado del receptor es la señal, y desde el lado de los objetos y relaciones es el símbolo. Y un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, querido, sentate en el sillón. Querido es una función expresiva, si se quiere,
sentate, apelativa, y en el sillón o el sillón sería el objeto y, digamos, y las relaciones que sean. Para Buehler la función representativa, esto último, no puede faltar. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, del sillón, o sea, más allá de si es un objeto o no, no puede faltar. Es como que no siempre tiene que estar. Hay, digamos, siempre casos especiales o excepciones que pueden ser manifiesta la intersección o, bueno, casos tal vez de festejo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ufa, basta, hurra, gol. Son cosas que, bueno, a veces ahí no está vinculada la función representativa. Ya, bueno, producto de esto es el trabajo elaborado por Buehler. Jacobson en 1960 son en los años de posguerra, en donde se maneja mucho el tema de las comunicaciones secretas. Estamos en los años de la Guerra Fría, en donde mucho se manejaba por código, para que, digamos, en caso de, pensando en Estados Unidos o la Unión Soviética, que se querían, digamos, comunicar o transmitir mensajes, lo hacían en base a un código como para que no sea descifrado por el enemigo. Roman Jacobson entonces en estos años amplía la lingüística en base a su obra Lingüística y Poética, amplía el modelo propuesto por Buehler y además le agrega otras 3 funciones. Es decir, el esquema de comunicación que vimos en Buehler del emisor, receptor y objetos y relaciones, él va a tener como, lo va a recontextualizar primero en un destinador, un destinatario y un contexto. Pero además le va a agregar otras 3 funciones: el mensaje, el contacto y el código. En ese esquema, que ahora igual vamos a explicar qué quiere decir cada uno, le va a dar una función también a cada uno de esos. Antes de entrar a las funciones, bueno, destinador, destinatario y contexto viene a reemplazar lo de Buehler. Mensaje es lo que yo le digo al receptor. El contacto, cómo se dio esta situación, digamos, si yo conozco a la persona, qué tipo de vinculación hay, y el código es el lenguaje en el que nos comunicamos, ¿no? Pero todo está ligado, cada uno de sus partes. Para Jacobson, bueno, primero se tiene que dar el destinador, segundo el destinatario, tercero es el mensaje, cuarto es el contacto, quinto el código y sexto el contexto, que igual media entre todos. O sea, también todo está influenciado bajo el contexto o el entorno en el que uno se comunica. En este esquema, entonces, como ya vimos, hay 6 funciones que se consideran constitutivas del acto lingüístico. Son 6 funciones que son específicas e independientes. La primera función es la función emotiva, que viene a reemplazar la expresiva de Buehler. Esta cuestión vinculada al destinatario, que manifiesta emociones, estado de ánimo, etc. del destinador. La función conativa, que viene a reemplazar la función del que vimos antes con Buehler, del receptor, la función apelativa. En este caso, la función conativa, lo que obliga al receptor a hacer algo, que no significa que obedezca, nuevamente lo vuelvo a decir. Y la función referencial va a ser la que reemplaza a la función representativa. Es decir, es la cuestión de los referentes, de los objetos, de las cosas, a los que se aluden los signos. Y que están bajo un contexto, ¿no? Entonces, la función referencial es ese tipo. Y luego las otras 3, que agregó Jacobson. En la cuarta, que vendría a ser el mensaje, el contacto, es la función fática. La función fática se relaciona con el contacto o el canal de transmisión, que es la cuestión de la toma de contacto, cómo se llegó a eso, si se establecen las condiciones dadas, físicas, técnicas, y la disposición incluso psíquica para que se dé la comunicación. La función metalingüística, que se refiere al código mismo, en qué lenguaje estamos hablando, o el código, mejor dicho. Y la función poética, que concierne al mensaje y su configuración, lo que es característico de la literatura. Entonces, el esquema va a quedar, habíamos dicho, destinador, destinatario, contexto, mensaje, contacto y un código.
si no me equivoco, sí, perdón. Entonces, bueno, va a quedar ahora, en base a las funciones, emotiva, conativa, referencial, poética, fática y metalingüística. Cambian tal vez, bueno, en base a los otros tres, cambia el orden. Ya primero, bueno, es la cuestión emotiva, el destinador para un destinatario. Poética es el mensaje, o sea, qué es lo que yo también quiero comunicar. Fática, el contacto, nuevamente, bueno, lo que yo, cómo se llegó a eso. Metalingüística, el código en que está basado esta función del lenguaje. Y bueno, lo referencial, que es el contexto, que es lo que regula, si se quiere, todo el marco comunicativo, muy importante. Bueno, más que nada, hasta acá, digamos, de manera muy breve y precisa, es estos dos autores. Son los conceptos a los que más tienen que apuntar, que hacer hincapié. Y que bueno, ya con esto ya se ve mucho lo que es, bueno, los autores del estructuralismo. Espero que les haya servido a los que necesitaban ayuda. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos prosociales de la materia, así que también ahí cualquier cosa, alguno se quiere sumar, se comunica por las redes y le vamos a estar dando una mano. También, bueno, me pueden contactar por Facebook Julián Daniel Lanes, por Instagram JuliLanes27, o también, bueno, pueden preguntar por las redes sociales, también, o bueno, en caso de también mis redes personales, por mi número, y los puedo estar guiando en alguna cuestión también específica que necesiten o alguna duda en puntual. Pero bueno, la idea es ayudarlos, que no dejarlos solos, sobrellevar lo mejor posible esta cuarentena y cursada virtual y que no perdamos el ritmo en base a la carrera. Así que nada, bueno, gracias por ver el video, más allá de si lo necesitan. Y bueno, estaremos subiendo material a medida que vayan avanzando las clases.